De acuerdo, de acuerdo. Seguro se estarán preguntando, ¿qué rayos está haciendo este man levantándose temprano en su único día libre? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Me encuentro emprendiendo. Hola a todos, en este video les quiero comentar cómo ha sido mi viaje a través del mundo del emprendimiento, por qué decidí tomar este camino, cuáles han sido los métodos y desafíos que he tenido que superar hasta llegar hasta donde estoy, que, por cierto, he logrado avanzar más de lo que tenía planeado. Aún no estoy en el resultado, en el lugar soñado en el que me gustaría estar, pero he avanzado bastante y en este video les quiero compartir cómo ha sido mi viaje a través de todo este proceso. Así que, sin más preámbulos, comencemos. A ver, déjenme recordar. Todo empezó en una tarde del día, a saber cuál, ya ni siquiera me acuerdo de hecho. Pero recuerdo que me encontraba viendo uno de mis creadores de contenido favoritos, en el cual mostraba cuál era la importancia que tenía tener una presencia online en internet a través de una página web, obviamente. Entonces, me vi interesado un poco en ese tema, así que seguí viendo el video, en el cual mostraba cómo creaban una página web paso por paso. Mientras más veía cómo era el proceso, me vi atraído hacia dicho tema. Y lo más sorprendente de todo es que me sorprendía la facilidad y fluidez con la que lograban hacer todo el diseño y la creación de una página. O al menos eso pensé hasta que lo probé yo mismo. El punto es que siempre me ha llamado la atención la forma en la que las personas son capaces de ganar dinero por internet. Y me dije a mí mismo, siempre me he dicho, si ellos pueden, yo también puedo. La cosa es que no sabía cómo, obviamente. Entonces, después de ver ese video, me vi muy atraído hacia dicho tema, empecé a investigar más al respecto sobre cómo monetizar la creación de páginas web y el primer resultado que me aparecía era, obviamente, crear páginas web y venderlas a negocios o a personas que requieran de una. Entonces, después de mucho pensarlo, decidí enfocarme sí o sí en aprender este skill. Primero que nada, pasé familiarizándome un poco con los diferentes conceptos y herramientas, los diferentes aspectos los cuales tienen que ver con este mundo, como podrían ser la adquisición de un hosting, un dominio personalizado, entre otras cosas que no voy a ahondar mucho. Para obtener los primeros dos que les acabo de mencionar, tenía que realizar una inversión. Y para realizar esa inversión necesitaba un método de pago. Método de pago el cual yo no tenía por ser menor de edad. En ese momento tenía 17 años, de hecho. Así que, viéndolo de esta forma, lo pensé bien, platiqué esto con mis padres, ellos estuvieron de acuerdo y los convencí de abrir una cuenta, a pesar de que yo no era menor de edad, con la cual obtendría mi primera tarjeta y así poder realizar el pago. Después de unos días fuimos a recoger mi primera tarjeta y yo, todo emocionado, entré a la plataforma con la que quería obtener mi primer hosting y dominio, ingresé los datos y al momento de hacerlo, la plataforma me lo rechazó. Sí, resultaba que para realizar ese tipo de transacciones necesitaba ciertos permisos por parte del banco y para obtener esos permisos necesitaba documentación que solo podría obtener siendo ya mayor de edad. Y no les voy a mentir, esto me frustró demasiado porque a pesar de que tenía el medio, tenía las ganas y el deseo de empezar, estaba esta barrera que me impedía lograrlo. Entonces, debido a que aún no podía obtener dichos permisos a causa de esto mismo, pues terminé dejando un poco de lado el tema de las páginas web. Lo dejé un poco de lado y no supe más de eso en bastante tiempo. Pero claro, nunca perdí ese objetivo, ese objetivo en mente que me había propuesto. Así que de esta forma fueron pasando los meses hasta cumplir la mayoría de edad. Y una vez cumplí los 18, fui directito a realizar el trámite para conseguir dichos documentos, mis documentos de identificación. Y recuerdo que justo a finales de ese mismo mes en el que cumplí la mayoría de edad, conseguí mi primer trabajo lejos del campo. Porque sí, vengo de una familia que se dedicaba a la agricultura, pero ese ya es tema para otro video. El punto es que al empezar a trabajar en este nuevo entorno, aprendí muchas cosas. Logré aprender la importancia de enfocarse en una sola cosa a la vez. Yo siempre he sido alguien de muchísimos intereses, el cual le gustaban realizar muchas actividades a lo largo del día, muchas de las cuales me hacían sentir productivo, sin embargo no me conducían en la dirección que yo necesitaba en ese momento. Entonces, al ver mi tiempo reducido a muy pocas horas al día, me vi forzado a desprenderme de todas esas actividades, esas tareas que me hacían sentir productivo, pero que en realidad no me aportaban demasiado, por así decirlo.
Y tuve que sacrificar todo eso para enfocarme en una sola cosa. Y eso era mi proyecto. Y así lo hice. Mandé por la borda todo aquello que no me aportaba nada en ese momento y decidí dedicarle el 100% de mi tiempo y energía disponible a avanzar en eso único que me daría mejores resultados y que me beneficiaría a largo plazo. Y eso era crear páginas web. Pasado un tiempo, obtuve mis documentos, pedí autorización para hacer estas compras en línea a través de mi tarjeta y después de muchas complicaciones lo logré conseguir, que no andaré mucho, no voy a profundizar mucho en eso. El punto es que en ese momento aún no lograba realizar la transacción, entonces me puse a investigar y busqué otra forma de practicar esta habilidad sin necesidad de contratar un hosting, y eso era a través de un medio local. Para los que no lo sepan, una explicación rápida: es un software el cual te permite instalar la plataforma de WordPress en tu mismo dispositivo, nada que en internet, con el cual puedes empezar a practicar con las diferentes herramientas que este software te ofrece. Y así fue. Instalé WordPress por medio de local y así fue como empecé a crear mi primera página web en dicha plataforma. Y el resultado no se lo imaginan. Ok amigos, aquí les voy a estar dejando mi primer diseño. Para ser el primero no quedó tan mal, digo, miren los colores, miren la paleta, miren las imágenes. Ay, a quien intento engañar, está horrible, está horrible. Pero bueno, con él se empieza. Y bueno, como les había comentado, finalmente ya con mis documentos adquiridos, solicité al banco dichos permisos y después de varios intentos fallidos, logré contratar mi primer hosting y obtener mi primer dominio personalizado. Y ahora sí, con estas dos herramientas me propuse el objetivo de crear mi primera página web con la cual prestaría mis servicios. Después de tanto practicar, por fin había llegado el momento. Aquí les voy a estar dejando cómo fue la creación de mi página web personal, el resultado final. Hay secciones donde me apoyé de la IA, pero por todo lo demás utilicé métodos que yo mismo había aprendido meses atrás. Pero la historia no acaba ahí. Ahora, con mi carta de presentación creada, el siguiente paso que debía realizar era empezar a buscar esas personas a las cuales realizarle mi primer servicio y por el cual cobrar por ello, o al menos que me dieran un testimonio, claro. Y así fue. Salí a las calles de mi zona a tocar de puerta en puerta todo aquel negocio que se viera prometedor. Y no les voy a mentir, pasé como a 30 negocios de los cuales solo uno se mostró interesado. Pasé pidiendo los contactos de los jefes o de alguien al cual le pudiera comunicar mi propuesta. Uno me llamó diciendo que quería una página web, pero al poco tiempo después me terminó cancelando. Y ya no hubo página. Lo bueno fue que después otros dos fueron los que me llamaron, interesados en escuchar mi propuesta. Entonces les pedí a estas dos personas que nos reuniéramos en una llamada a través de vía Zoom. Sin embargo, a la larga, por más que les escribía, no obtenía respuestas de ellos. Era como que se hubieran agendado algo conmigo para después dejarme en visto. Me sentí bastante frustrado al ver que mostraban un interés al inicio, pero después se olvidaban por completo de lo que les había comentado, de la propuesta que les había dado. Me dejaban en visto, así tal cual, no me daban una respuesta. Pensaba, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero tenía algo adentro que se negaba a renunciar. Me sentía mal, pero me negaba a renunciar. Entonces me puse a analizar un poco mi situación. Estuve pensando qué era lo que podría haber estado fallando. Entonces realicé los últimos ajustes y realicé un último intento, esta vez en una plaza no muy lejana al lugar en el que yo trabajaba. Logré obtener el contacto de 3 negocios. Uno, nuevamente, se mostró interesado, ya nunca me volvió a responder. El otro me dijo que no, así tal cual, me dijo que no estaban interesados. Uno podría pensar que esto me hizo sentir aún peor, pero no. Al contrario, me hizo sentir feliz. Me hizo sentir feliz porque era alguien que era honesto desde el inicio conmigo. No demostraba un interés para luego abandonar mi propuesta, sino que simplemente me dijo no y no me daba falsas expectativas. Eso me gustó. Ojalá todas las personas fuéramos así. Pero el punto es que aún quedaba un negocio, en este caso una óptica. Entonces le escribí al encargado, al dueño del negocio, y finalmente obtuve lo que tanto había estado buscando: un sí definitivo a la creación de su página web.
Lo invité a una llamada vía Zoom, pero al final me terminó escribiendo diciendo de que nos reuniéramos personalmente. Entonces yo ahí en mi afán por obtener mi primer proyecto, me las ingenié para poder escaparme un poquito del trabajo en esos instantes y me reuní con la persona. Platicamos, obtuve toda su información, obtuve todo su contenido, con el cual finalmente pude empezar a trabajar en mi primer proyecto a cambio de un testimonio. Y así fue como pasó. Empecé a crear mi primer proyecto para una persona. Todos los días después del trabajo me ponía a trabajar en dicho proyecto a la velocidad que me permitían mis torpes dedos al timón del teclado, con el afán de terminarlo lo más rápido posible. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la ganancia obtenida? Les comento. Fue de menos $25. ¿La razón? Muy simple. Fue la compra del dominio personalizado. Oigan, no me malentiendan. El dominio sí se lo cobré. La cagada que cometí ahí fue intentar realizar la compra del dominio con el método de pago de PayPal. Y yo no tenía mucha experiencia utilizando ese método. Intenté realizar la compra, pero al final la plataforma me terminó cancelando la compra, pero resultó que se me había cobrado el dinero. Había echado a la basura el dinero que había obtenido. Encima no tenía dominio para poder utilizar. Al final utilicé otro método de pago y el cual sí me lo aceptó y logré obtener el dominio. Pero no manches, vaya fail el que cometí ahí. Literal fue como comprar y regalar el dominio. Pero bueno, al menos tenía dominio. Al final lo terminé instalando en la página y ya teníamos todo el proyecto terminado, con el cual obtuve mi primer testimonio. Y ahora sí, después de toda esta experiencia, después de haber completado mi primer proyecto para una persona, finalmente obtuve la confianza suficiente para empezar a buscar a otras personas por las cuales sí cobrarles el precio real de mi servicio. Así que por fin había llegado el momento. Empezaría a buscar mis primeros clientes. Pasé un par de días viendo contenido, viendo consejos y estrategias para buscar esta clase de clientes por los cuales sí cobrarles mi servicio. Así que después de informarme un poco de todo lo que pude, lo siguiente que hice fue ir a ChatGPT, que me creara un archivo descargable en el cual ya tuviera todos los negocios y posibles clientes ya ordenaditos en una hoja de Excel. De hecho, aquí les voy a estar compartiendo capturas, un video de estas listas de posibles prospectos para que ustedes mismos se den cuenta de cómo va el proceso. Y pues nada, hasta el momento, así es como voy a lo largo de este recorrido. Fue un trayecto bastante interesante el haber empezado este emprendimiento. No sé cuánto tiempo me vaya a tomar conseguir mis primeros clientes, pero les estaré documentando todo el proceso a través del contenido en formato vertical, para hacerlo más dinámico. Pero oigan, chicos, antes de que se vayan y que termine el video, me gustaría compartirles una pequeña reflexión para que no se vayan con las manos vacías de este video. Verán, el haber empezado este proyecto, este proceso, este viaje, me llenó de muchas nuevas experiencias las cuales no hubiera logrado vivir si no hubiera decidido empezar. Pero lo peor hubiera sido haber decidido no empezar por miedo a lo que dirían los demás. Muchas veces nos pasamos la vida con miedo al que dirán, con miedo a las críticas y al que dirán de nosotros. Y eso está bien, es natural. Con lo que no estoy de acuerdo es que permitamos que ese miedo a la opinión de los demás nos impida de realizar aquello que queremos. Y quiero que les quede esto, chicos. Nunca permitan que el miedo, las críticas o la opinión de los demás les impidan empezar y realizar aquello que desean. Porque al final, la vida es corta. Qué mejor que irnos de este mundo sabiendo que no tenemos arrepentimientos. Es mejor decir: estoy orgulloso de haber realizado aquello a pesar de no tener el resultado deseado que yo quería en ese momento. ¿Qué a decir? Me arrepiento de no haber empezado aquello que tenía en mente cuando aún tenía oportunidad. Para todos aquellos que se quedaron al final de este video, muchísimas gracias. De veras, lo aprecio un montón. Recuerden que si les ha gustado el video, no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse ningún contenido nuevo, que estaré tratando de ser más activo en las diferentes plataformas. Así que, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chao.